Arrancamos. Mi nombre es Virginia García Terente, soy adjunta del Hospital de Cabueñes y voy a hablaros de opciones terapéuticas en el tumor prostático avanzado. Vamos a ubicarnos primero un poquito, hablamos de cáncer de próstata de alto riesgo, localizado cuando el PSA es mayor de 20, cuando tenemos un ISUP grado 4 o 5 y un T2C. Ya hablamos de cáncer de próstata dentro de este alto riesgo localmente avanzado, cuando independientemente del PSA o del ISUP tenemos un T3, 4 o ganglios en la pelvis positivos. Hablaríamos de tumores que invaden la cápsula, es decir, que tienen afectación extracapsular, sería el 3A, 3B cuando afectan a las vesículas seminales y T4 cuando que me estaban confirmando que se escuchaba bien, cuando invade estructuras adyacentes diferentes de las vesículas seminales. El cáncer de próstata de alto riesgo, tradicionalmente la estrategia más común empleada es, tras una cirugía radical con linfadenectomía extendida, dar adyuvancia con radioterapia de lecho o pélvica y hormonoterapia prolongada durante 2-3 años. Sin embargo, no hay consenso sobre cuál es el tratamiento óptimo de este tipo de pacientes. En cualquier caso, tenemos claro que el tratamiento será una estrategia multimodal, es decir, la combinación de varias de estos tratamientos. Se trata de pacientes que tienen un mayor riesgo de recidiva bioquímica, un mayor riesgo de esta combinación de la que hablábamos, un mayor riesgo de progresión metastásica y, por tanto, también de muerte. Vamos a repasar un poquito qué nos dicen las guías sobre cáncer de próstata, sobre todo localmente avanzado. Vamos a intentar centrarnos un poquito más en este perfil. El primer paso o la primera opción de tratamiento que tenemos para estos pacientes es la prostatectomía radical, como decimos, dentro de esta estrategia de tratamiento multimodal. Ofreceremos este tratamiento a pacientes seleccionados, importante para evitar el sobretratamiento, para tratar de tener buenos resultados tanto oncológicos como funcionales. Descartaremos aquellos pacientes que tienen infiltración de la pared pélvica y afectación del esfínter urinario por razones obvias. Debemos ofrecer siempre cirugía prostática junto con linfadenectomía extendida, como decíamos antes, y ya veremos cómo hacemos para asociar esa radioterapia, ese bloqueo, cuánto tiempo de rescate, adyuvante, lo comentaremos un poco más adelante. Las guías lo dejan claro, no es necesario y no se debe dar terapia de deprivación androgénica previo a la cirugía, ni tampoco por el momento terapias hormonales de nueva generación o docetaxel en estos pacientes. Ahí os pongo unos datos. En pacientes que se realiza prostatectomía radical con o sin radioterapia, bloqueo, la supervivencia cáncer específica es del 60% a los 15 años en pacientes con un ISUP grado 5, el máximo ISUP, y del 70% a los 15 años en pacientes que tengan un PSA mayor de 20. Un par de ideas que quiero deciros del tema de la cirugía. Hablar un poquito de la resonancia en este contexto. La resonancia de próstata la usamos previa a la biopsia, la usamos si queremos como un poco planteamiento quirúrgico. Si bien es cierto que la resonancia correlaciona muy bien el PIRAS con el ISUP, pero no tanto, tiene ciertas limitaciones en el estadiaje local, es decir, en detectar exactamente T3A, T3B, etcétera. Con lo cual, tener esta idea un poquito a la hora de plantear un tratamiento quirúrgico. Y luego ahí os pongo otra idea, que es que hablamos de tratamiento multimodal, hablamos de estrategia combinada, que tiene mejores resultados, pero hay estudios que avalan que un 30% de los pacientes se beneficiarían de la prostatectomía radical en monoterapia, es decir, como tratamiento único en el cáncer de próstata localmente avanzado. Volvemos un poco a eso mismo. No hay consenso sobre el tratamiento estándar, ¿no? Porque si estamos diciendo que si combinado, y aquí decimos que manos expertas, un buen cirujano, un buen paciente, puede curarse únicamente con la prostatectomía. Respecto a la técnica quirúrgica, hablar de 4 cositas, 4 ideas, a ver qué os parece. No se debe realizar preservación neurovascular si existe riesgo de extensión extracapsular y ipsilateral, las guías lo dejan claro. Aquí os pongo un poquito... hay muchísimas series que interpretan sus datos de prostatectomía y demás. Me encantaría conocer las nuestras, pero no las tengo. Aquí Brigante en el 2019, bueno, un poco su continencia, un 81% de los pacientes de continencia
en los pacientes que hace preservación bilateral, un 72% en los que no preserva. Y aquí algo que me parece interesante, que es en estos pacientes que tienen enfermedad avanzada, realizar muestras intraoperatorias de los márgenes quirúrgicos en aquellos que se pretende preservar, para intentar mantener buenos resultados oncológicos con un buen resultado funcional. Esto sería un poquito las preguntas que yo lanzo, si debemos evaluar esos márgenes quirúrgicos de forma intraoperatoria, y os pongo este trabajo, por si luego queda la diapositiva, la presentación subida, que es un vídeo que hice hace unos años cuando estaba en el hospital de A Coruña, sobre secuencias de varios casos de prostatectomía radical laparoscópica en cáncer de próstata avanzado, sobre algunos tips que dábamos para afrontar este tipo de cirugías. Uno de ellos que a mí me parece interesante y que se puede plantear es comenzar disecando el plano posterior, es decir, comenzar la prostatectomía por el plano de las vesículas, ya que muchas veces es la parte que está adherida y así, bueno, te ahorras o te intentas ahorrar el dañar el recto. Respecto a la linfadenectomía, que debe acompañar siempre a la prostatectomía radical en estos pacientes, hablamos de una linfadenectomía extendida que tiene un valor diagnóstico, ya que nos dará esa clasificación N0, N1, pero también tiene un valor pronóstico, y esto es muy importante. Con la linfadenectomía extendida, aquella que abarca territorio de ileca externa, interna, el triángulo del obturador, tendríamos un 94% de nuestros pacientes correctamente estadiados, con lo cual ni estándar ni súper extendida, esta es la linfadenectomía que hacemos a los pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado, cáncer de próstata de alto riesgo. En caso de sospechar ganglios positivos durante la cirugía, no se debe suspender el procedimiento, ya que se ha demostrado que tiene un beneficio de supervivencia el realizar la linfadenectomía en estos pacientes. ¿Qué datos tenemos con estos pacientes tras la linfadenectomía? Si sale N0, si sale N1, pues muchísima heterogeneidad. También hablaremos un poquito más adelante, pero las series de pacientes que hay en cáncer de próstata de alto riesgo, en cáncer de próstata localmente avanzado, son series muy heterogéneas, más cuando añadimos además ganglios positivos, con lo cual ya veis que las cifras de supervivencia cáncer específica varían del 72 al 98%, la supervivencia global del 60 a casi un 90%. Son cifras que varían mucho porque los estudios no son realmente comparativos. ¿Qué hacemos después con nuestro paciente intervenido? Lo que habíamos hablado, ¿no? Tratamiento multimodal, terapia adyuvante, esta terapia adicional a la terapia primaria o inicial, con el objetivo de disminuir el riesgo de recaída. Realizaríamos ese PSA posoperatorio, detectable, indetectable, y valoraríamos una radioterapia de rescate o una radioterapia adyuvante. Ahora veremos lo que se está haciendo, lo que tenemos que hacer y demás. Lo primero que tenemos que valorar es qué paciente tenemos delante, es decir, un poco los factores de riesgo que tiene nuestro paciente. Hablamos de un paciente de alto riesgo cuando tiene un ISUF mayor de 3 o con un T3A, es decir, extensión extraprostática, y hablamos de un paciente de muy alto riesgo cuando tiene un 3B, cuando tiene invasión de las vesículas, independientemente de que tenga o no los márgenes quirúrgicos afectos. Hablaremos en estos casos de una posibilidad de progresión del 50% en 5 años. Tenemos otros ítems para evaluar el riesgo, como son el número de ganglios extirpados, el volumen tumoral metastásico dentro del ganglio o la perforación capsular de estos ganglios, que nos darían un poquito de información sobre la recurrencia temprana, y además nos hablan también de la densidad de ganglios, es decir, el número de ganglios positivos entre el número de ganglios analizados, extirpados, si es mayor del 20%. En cuanto al número de ganglios afectados, no hay unanimidad, pero lo pondríamos en torno a 3. Y, por supuesto, en desarrollo, pues todos los biomarcadores y pruebas para ayudar a clasificar a nuestros pacientes. ¿Qué hacemos con los pacientes intervenidos de próstata? Le damos ya radioterapia, esperamos un poquito a ver qué ocurre, así progresa, como hacemos en los pacientes de bajo riesgo. ¿Qué es lo que dice un poco la literatura? Hay estos 3 ensayos que son los más potentes, que comparan terapia adyuvante y radioterapia adyuvante,
y radioterapia de rescate. ¿Qué ocurre? Que en estos 3 estudios, en el metaanálisis que se ha hecho, etcétera, solo un 10 o un 20% de los pacientes incluidos cumplirían esos factores de alto riesgo de los que hablábamos. Muy poquitos tendrían ganglios positivos, muy poquitos tendrían realmente enfermedad localmente avanzada. Con lo cual, hasta que no tengamos aún más información de la supervivencia global a largo plazo, de la supervivencia libre de progresión, no es posible sacar conclusiones finales. Y a nuestros pacientes con tumores de próstata localmente avanzados, lo que hacemos es ofrecerle una terapia adyuvante, es decir, una radioterapia inmediatamente después de la cirugía, en vez de valorar, ¿no?, que sería un poquito lo que tiramos, de esperar a ver cómo evoluciona, para intentar evitar los secundarismos de combinar la prostatectomía con la radioterapia de forma inmediata. Este es el resumen con el que nos tenemos que quedar un poco de tratamiento adyuvante tras la prostatectomía radical. Ya sabes que yo soy muy de esquemas, espero que lo entendáis bien. Pacientes que tras la prostatectomía no tienen ganglios afectados, en principio no haría falta darles terapia adyuvante. Pacientes que no tengan ganglios afectos, pero sí que cumplan esos factores de riesgo, lo que decíamos, Unisub por encima de 3, 4, 5, T3, independientemente de los márgenes quirúrgicos, si tienen márgenes quirúrgicos más razón aún, les daríamos esa radioterapia adyuvante. Y aquí surge un poco la discusión de qué hacemos con esos pacientes que tienen ganglios positivos. Pues bien, tenemos 3 opciones, ¿vale? Habría que discutir un poquito dónde nos encaja nuestro paciente. Darle terapia de privación adrenogénica adyuvante, ¿vale? La mayoría de estudios están hechos en enfermedad ganglionar de alto volumen, con una supervivencia a cáncer específica del 80% a los 10 años. Podríamos encajar a nuestro paciente aquí si consideramos que tiene alto volumen ganglionar. Podemos combinar la terapia de privación androgénica con radioterapia adyuvante. Está demostrado mejoría en enfermedades de bajo volumen. Y tenemos esta tercera opción, que sería la observación, que ha demostrado un 72% de supervivencia a cáncer específica en pacientes que tengan 2 o menos ganglios afectos y un PSA menor al 0,1 nanogramos mililitro posoperatorio, ¿vale? A mí me parece interesante porque sí que es verdad que muchas veces vamos directamente, ¿no? N1, radioterapia, y sí que es cierto que las guías nos plantean un poquito la opción de especie. Otra opción que tenemos, hemos hablado de la prostatectomía, hemos hablado del tratamiento adyuvante después de la prostatectomía, vamos a hablar de radioterapia. Otra vez os pongo ahí, dentro del contexto de un tratamiento multimodal, ¿vale? Porque al igual que sí que podemos hablar de cirugía sin radioterapia y sin hormonas, sí que es cierto que la radioterapia con bloqueo hormonal es mejor que la radioterapia sola, la radioterapia con bloqueo hormonal es mejor que el bloqueo hormonal de forma única. Es decir, siempre van a ir de la mano, ¿vale? Estudios randomizados determinan que la mejor combinación es de radioterapia con bloqueo y esto tiene una evidencia fuerte. Sabemos que la radioterapia es dosis dependiente, cuanta más dosis, más efecto, por decirlo de alguna manera, intensidad modulada, guiado por imagen, braquiterapia de baja tasa, de alta tasa, todas las opciones que utilizan los radioterapeutas, pero lo que decimos, dosis dependiente. ¿Qué pasa con la radioterapia? Que tenemos todas estas dudas. ¿Qué dosis total prostática es la adecuada? 75, 78, 80 Grays. No queda claro cuál es la justa para tratar este tipo de tumores. ¿Qué técnica? Lo mismo que os he comentado antes, hay gran variedad de técnicas combinables y no se sabe muy bien cuál sería la más beneficiosa. Factor importante, ¿cuánto tiempo debemos dar el bloqueo hormonal? Las guías americanas nos hablan de 3 años, las europeas se plantan en 2 años y hay series que hablan de 18 meses, que sería más que suficiente. ¿Debemos añadir radioterapia pélvica o hablamos únicamente de radioterapia prostática? ¿Qué pacientes se benefician de la radioterapia pélvica? Son preguntas que están todavía un poco en el aire y en debate con el tema de la radioterapia en el tumor de próstata localmente avanzado, en el tumor de próstata de alto riesgo. Y sobre todo, la pregunta más importante,
hemos presentado la prostatectomía, hemos presentado la radioterapia, pero ¿qué es mejor? ¿Radiar a mi paciente o operarle? Hasta el momento toda la evidencia que tenemos es débil, son estudios observacionales, con lo cual no podemos determinar cuál es la mejor estrategia, ¿vale? Que era algo de que os decía así un poquito al principio. Pero pronto lo sabremos, está este estudio, ensayo clínico, fase 3, prospectivo, abierto, aleatorizado, creo recordar que se está haciendo en Estados Unidos, son un total de 1.200 participantes, creo que siguen todavía en fase de reclutamiento, que pretende comparar la radioterapia junto con el bloqueo hormonal frente a la prostatectomía con tratamiento adyuvante o de rescate, con esa radioterapia de la que hablábamos. El endpoint primario es la supervivencia cáncer específica y ahí tenéis los endpoints secundarios que me parece interesante también conocer, que hay muy poca comparación en cuanto a calidad de vida, efectos adversos, que al final, bueno, pues es importante en la práctica clínica y en el día a día el cómo va a quedar el paciente, ¿no? Si elegimos radioterapia, si elegimos prostatectomía con tratamiento posterior, etc. Esto es un poco el resumen que tenemos en las guías, otra vez de esquema multicolor. Ofreceremos radioterapia con bloqueo hormonal a largo plazo, lo que es decir, intensidad modulada, arcoterapia volumétrica y radioterapia guiada por imagen como técnica más utilizada. Hablamos de bloqueo hormonal en nuestras guías de 2 años y planteamos esto. Hay pacientes que tengan buena función urinaria, pacientes fit, que decimos, ¿no? De próstata pequeñita, etcétera, se les puede dar un refuerzo de braquiterapia. Sabemos que el aumento de dosis radiación mediante el refuerzo de braquiterapia aumenta la dosis biológica que recibe el paciente, aumenta el beneficio, por decirlo de alguna manera, aunque queda claro que lo que predice la mejor respuesta es el bloqueo hormonal, ¿vale? Es decir, da igual que combinemos radioterapia, que le demos más fuerza, al final es la combinación de radioterapia y bloqueo hormonal lo que nos va a dar mejores respuestas. Sabemos además que estos pacientes a largo plazo, ¿vale? 5 o 10 años vista, tienen más posibilidades de estenosis de uretra, bueno, problemas que vemos de incontinencia, problemas que vemos habitualmente en nuestra práctica clínica, sobre todo estamos viendo, ¿no? Los que se usaban previamente cuando igual la radioterapia, la braquiterapia no era tan moderna, ¿no? Y aquí os pongo algo, ¿vale? Que luego desarrollaremos un poquito más adelante, que también recoge las guías, que es en los pacientes sin metástasis a distancia, con ganglios positivos, que tienen factores de alto riesgo, ¿vale? Que tienen más de estos 2 factores de alto riesgo, a esa radioterapia, que en este caso sí añadiríamos la pelvis, a ese bloqueo hormonal podemos añadir abiraterona, ¿vale? Esto es un poco así novedoso y lo vemos un poquito más adelante. Otros tratamientos, lo que decíamos, cirugía, radioterapia, el tratamiento adyuvante, podemos dar bloqueo hormonal, terapia de deprivación androgénica en monoterapia, pacientes sin metástasis, sintomáticos, que tengan una duplicación de PSA menor de 12 meses, que tengan un PSA mayor de 50 en tumores pobremente diferenciados cuando no deseen o no puedan recibir tratamiento local, que es algo que todos tenemos algún paciente que nos encaja en este perfil. Pues, bueno, esto me imagino, las terapias focales, la crioterapia, el HIFU no tienen cabida en el cáncer de próstata de alto riesgo, en el cáncer de próstata localmente avanzado. Aquí tenemos todo esto hemos ido desarrollando. Y ahora bien, vamos a parar aquí un poquito, porque sí que me parece interesante hablar un poquito del cáncer de próstata localmente avanzado de esos pacientes que tienen ganglios positivos, ¿vale? Que tienen ganglios regionales afectados. Un 5 o un 10% del cáncer de próstata al diagnóstico debuta con ganglios positivos y lo que sabemos hasta el momento es que efectivamente la terapia de deprivación androgénica a largo plazo junto con una terapia de tratamiento local, la prostatectomía, la radioterapia que hemos hablado, mejora la supervivencia y mejora la supervivencia global y la supervivencia cáncer específica. Pero vamos a mejorar esto un poquito más. Con 2 cositas. Uno, vamos a diagnosticar más pacientes N1 porque aparece el PSMA
el PET-PSMA, perdón, que es más preciso para la estadificación de nuestros pacientes, detecta enfermedad extraprostática en aproximadamente un 32% de pacientes que el TAC y la gamografía, que son las pruebas que se piden de manera rutinaria, no ha detectado, ¿vale? Y las guías ya lo incluyen como utilizar el PSMA si crees que va a cambiar un poco tu actitud terapéutica. Y creo que podemos usarlo porque puede cambiarla. ¿En qué sentido puede cambiarlo? En este que hablábamos antes. Si tenemos un paciente con ganglios positivos, podemos darle bloqueo hormonal, abiraterona y tratamiento local, en este caso radioterapia. Tenemos este ensayo en el que se incluyeron pacientes de cáncer de próstata de alto riesgo, se presentó en el Lancet en el 2021 y se volvió a presentar en el 2022, cáncer de próstata de alto riesgo o pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado. El 90% eran pacientes con enfermedad de novo, T3 o T4, Gleason elevado, 8 a 10, PSA mayor de 40 o ganglios positivos. También se incluyeron pacientes que tenían recaídas, ganglios positivos, PSA mayor de 4 con un tiempo de duplicación menor de 6 meses o con PSA mayores de 20. Se aleatorizaron en bloqueo hormonal durante 3 años y bloqueo hormonal más abiraterona durante 2 años. A estos pacientes, además, que se les ofrecía la ABI, se les añadía o no de forma aleatoria la enzalutamida. El ensayo obligaba a los pacientes sin metástasis ganglionares a recibir radioterapia y se recomendaba en todos los pacientes que tenían ganglios positivos. De todos los pacientes que tenían ganglios positivos, el 70% recibió radioterapia. Que vimos que efectivamente esta combinación aumenta la supervivencia libre de metástasis comparativamente con el grupo de control. Hablamos de un 82% de supervivencia sin metástasis frente a un 69% en el grupo de control en los que no estaban combinados. La mediana de seguimiento fue de 72 años, pacientes de 68 años, los efectos secundarios habituales que tenemos con la abiraterona, hipertensión, aumento de transaminasas y bueno, la combinación con enzalutamida no tuvo resultados, diferencias en la supervivencia libre de metástasis. Entonces, bueno, simplemente esto que sí que es verdad que lo hacemos, pero bueno, para recordarlo. Todo esto que os he contado, que es un montón de información, un montón de combinaciones, un montón de variedades de tratamiento, no hace más que reforzarnos la idea de que el cáncer de próstata es un tumor muy heterogéneo, que es muy difícil clasificar a los pacientes como bajo, medio y alto riesgo, porque dentro de cada grupo hay muchísimas variabilidades y dentro del de alto riesgo hemos visto que aún más. ¿Hacia dónde vamos? Un poco a determinar esto, las características genómicas. Es decir, a clasificar no tanto a los pacientes solamente por lo de siempre, ¿no? El TNM, el PSA, el Gleason, sino a valorar si tiene características genómicas de bajo riesgo, podríamos darle un tratamiento en monoterapia, a ese mismo paciente con características genómicas de alto riesgo, ahí combinar los tratamientos, aumentar el tiempo de deprivación androgénica, etcétera, etcétera. Es un poco hacia dónde vamos. Y nada más, esto es todo, no os quería aburrir mucho, espero que os haya gustado y nada más. Muchas gracias, Virginia. Hay una pregunta desde la sala, así que voy a darles permiso para que puedan activar el micrófono y nada, les escucharás. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho lejos, pero te escucho. Vale, soy Sergio. Nada, muy bien la presentación. Yo tenía una pregunta y un comentario. La pregunta es que en aquellos pacientes en los que se decide radioterapia adyuvante, ¿cuándo está recomendado darla? ¿O cuándo crees tú que se tiene que dar para que no influya en los resultados funcionales de la cirugía? Hablan de 6 meses.
Sí que es cierto que nosotros 6 meses, sí, hablan de 6 meses sobre todo también por el tema de la deprivación hormonal que va acompañando a esa radioterapia adyuvante. De todas formas, nosotros, bueno, por la experiencia tenemos un poquito de todo, pero hablan de 6 meses. Vale, y yo luego creo que, bueno, que es importante que esperar un poquito que el paciente recupere de la cirugía. Realmente los 6 meses pasan relativamente rápido, es decir, tú operas al paciente, entre que lo ves pasa un mes hasta el primer PSA, después de ese PSA el paciente todavía está con esas pérdidas y demás, con lo cual esos 6 meses pasan relativamente rápido, con lo cual hay que darlo prontito. Vale, muy bien. Y luego nada, el comentario es que me llama la atención, estoy de acuerdo también en que todos estos pacientes tienen que tratarse con un tratamiento multimodal, cirugía, probablemente radioterapia, hormonoterapia, etc. Pero que la cirugía en estos casos que habéis puesto que aporta un 30% únicamente de curación. Bueno, que me llama la atención, quiero decir, que para mal para nosotros, porque yo pensaba que era algo mejor, pero bueno, estos son los datos y es lo que es. Eso es. Bueno, para malo, me refiero, habría que ver también un poquito qué resultados tenemos nosotros y ver exactamente lo que os decía. Muchas de las series son tan variables, es decir, pues igual, me refiero, ahora no recuerdo ese dato de dónde, sí que lo saqué de las guías y demás, pero no recuerdo en qué estudio se basaba, pero ver si efectivamente ese 30% incluía pacientes, más pacientes 3A, más pacientes 3B, algún paciente T4, es decir, que son series que te varían mucho en función, porque no es lo mismo que un paciente tenga invasión extraprostática unilateral, a que tenga una próstata completamente invadida, que tenga infiltración de las vesículas, que incluso vaya más allá. Entonces, bueno, es un poquito el problema que se plantean estos pacientes, ¿no? Que son tan variables que las series, los datos, hay que cogerlos casi todos con pinzas. Es que, claro, se habla de alto riesgo o localmente avanzado, y es que son dos escenarios totalmente diferentes que no tienen nada que ver, porque no es lo mismo tenemos a un paciente de 47 años, una lesión PIRAS 4, zona transicional, que tiene un Gleason 8, eso es un alto riesgo, pero no tiene nada. Entonces, yo la sesión la basé en la sesión avanzado, ¿eh? Y después el paciente, ¿verdad? Que no se te escuchó. O sea, que lo que es la sesión y lo que es en plan, todos los datos están centrados más en el tumor localmente avanzado. Claro, pero que esos estudios que hablan de alto riesgo y localmente avanzado, y que son dos escenarios que no te parece que nada. Después, dentro del localmente avanzado, tú cuando a lo mejor haces una presa o haces un tacto rectal y notas que tiene cierta induración, nosotros metemos pacientes a quirófano que les dejamos en el cero. Entonces, bueno, pues... Y cambia. Localmente avanzado, o sea que, no sé. Y lo son, pero que claro, que realmente ese 30%, pues yo creo que es lo que dice ella, que habrá pacientes que tengan una afectación masiva del recto, y entonces esos les dejas márgenes, dejas ahí una pastilla de próstata con unos márgenes sensibles, eso es claro, no van a tener que llevar un tratamiento complementario. Que localmente avanzado no es alto riesgo. Claro. Bueno, Virginia, muy bien.